Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a resolver este ejercicio en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine los valores de las intensidades de corriente I sub A e I sub B empleando el método de los divisores de corriente. Bueno, para poder resolver este ejemplo, es decir, para poder encontrar los valores de I sub A e I sub B, previamente necesitamos conocer el valor de la intensidad de corriente total de la red, es decir, de la I sub T. Para poder conocer el valor de la I sub T, si nosotros ya tenemos la tensión de red, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Lo que es la resistencia equivalente de todo el sistema, es decir, la resistencia total. Si nosotros observamos dicha red, vemos que los resistores R1 y R2 están en paralelo. Por otro lado, los resistores R3 y R4 también están en paralelo, con lo cual vamos a empezar calculando la resistencia total o equivalente del sistema. Para ello, entonces vamos a comenzar calculando el paralelo de estos resistores, es decir, llamemos resistencia paralela 1 al paralelo entre R1 y R2, es decir, sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien, es decir, que tenemos 60 ohm por 30 ohm dividido 60 ohm más 30 ohm. Bien, 60 por 30 son 1800. 1800 dividido 60 más 30 son 90. 1800 dividido 90 es lo mismo que 180 dividido 9, eso me da 20 ohm. Bien, por otro lado, llamamos resistencia paralela 2 al paralelo de los resistores R3 y R4, es decir, que vamos a tener que la resistencia paralela 2 va a ser R3 por R4 sobre R3 más R4, es decir, vamos a tener 40 por 60 dividido 40 más 60. Bien, 40 por 60 son 2400. 40 más 60 son 100. 2400 dividido 100, eso da 24. 24 ohm. Con lo cual, nuestra red, ¿cómo queda ahora? Acá tenemos la tensión de red, la tensión B1. Y acá tenemos los dos resistores RP1 y RP sub 2 que están en serie. Y la intensidad de corriente I total es esta de acá. Entonces, la resistencia total del sistema, total o equivalente, sería RT igual a la serie de resistencia paralela 1 más la resistencia paralela 2. Es decir, 20 más 24 son 44 ohm. Bien, entonces yo puedo determinar el valor de la intensidad de corriente total haciendo o aplicando lo que es ley de Ohm, es decir, intensidad es tensión sobre resistencia, es decir, tensión sobre la resistencia total, es decir, 44 voltios dividido los 44 ohm, eso me va a dar 1 ampere. Bien, obtenida esta I total, ya podemos determinar I sub A e I sub B. ¿Cómo? Observen una cosita. Nosotros sabemos que las resistencias paralelas RP1 y RP sub 2 están en serie. Yo esta red la puedo dibujar de otra forma. Miren, observen, yo acá tengo lo que es la tensión de red. Acá voy a dejar el paralelo de R1 y R2, pero voy a dibujar a R3 y R4. Bien, es decir, acá tengo R3 y acá tengo R4. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Que por acá está circulando la I total. Pero cuando esa corriente total llega a este nodo primario, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dividir en dos corrientes. Una que va a circular por R3, que se llamaba I sub A, y otra que circula por R4, que se llama I sub B. Bien, entonces, si nosotros queremos determinar estas corrientes I sub A e I sub B empleando el método de los divisores de corriente, ¿cómo vamos a hacer?
Por ejemplo, si yo quiero determinar I sub A, eso va a ser igual a ¿quién? A la corriente total, que es la que llega hasta este nodo, por la resistencia a la cual no le quiero calcular la corriente. Como yo quiero calcular la corriente por R3, entonces multiplico por R4 y divido por la suma de estos dos resistores, R3 y R4. Bien, ¿eso qué me va a dar? I total vale 1 ampere. R4 son 60 ohm. Y R3 más R4 son 40 más 60, que son 100 ohm. Entonces, ¿qué me da esto? 1 por 60 es 60. 60 dividido 100 me da 0,6 ampere, es decir, 600 miliamperes. Es decir, que ese es el valor de la intensidad de corriente I sub A, que es la que circula por el resistor R3. Ahora, si yo quiero calcular la I sub B, es decir, la intensidad de corriente eléctrica que circula por el resistor R4, el procedimiento es el mismo. ¿Qué hago? I total, ¿por quién voy a multiplicar a I total? Por la resistencia a la cual no le quiero calcular la corriente. Como yo quiero calcular la corriente por R4, voy a multiplicar por R3. Y divido por la suma de R3 más R4. Entonces eso me va a quedar 1 por 40 dividido, de nuevo, 40 más 60, que son 100. Eso me va a dar un total de, ¿cuánto? 40 dividido 100 son 0,4 amperes, o lo mismo que 400 miliamperes. Y de esa forma hemos calculado los valores de intensidad de corriente eléctrica I sub A e I sub B. Lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red empleando el software Multisim para corroborar los resultados obtenidos hasta el momento. Bien, me remito a hacer eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión, es decir, la red bajo análisis. Se observa la presencia de dos amperímetros para medir las intensidades de corrientes eléctricas I sub A e I sub B respectivamente, es decir, las que circulan por los resistores R3 y R4. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red y acá se tenían que observar los valores de intensidad de corriente eléctrica que yo determiné hace un momento en el problema. Bien, como se observa, el valor de intensidad de corriente eléctrica que circula por el resistor R3, es decir, I sub A, es de 600 miliamperes y el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por el resistor R4, es decir, I sub B, es de 400 miliamperes. De esta forma queda corroborado el ejemplo que yo realicé hace un momento acerca de lo que son los divisores de corriente, es decir, el empleo del divisor de corriente para la resolución de redes circuitales. Bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que por supuesto les sirva de algo. Más adelante seguiré subiendo videos acerca de estos temas y hasta luego.